Bueno, hermanos, estoy muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy. Como bien decía mi hermano Claudio, soy pastor en la Iglesia Bautista Ciudad Satélite en Maipú, donde termina Maipú saliendo ya hacia Padre Hurtado. Ahí, gracias al Señor, estamos hace casi 4 años con mi esposa, pero ya oficialmente como pastor allí desde mitad de este año recién pasado. Entonces el Señor nos ha permitido ver cómo la obra allí ha ido creciendo, avanzando, cómo el Señor también cuida, como bien oraba mi hermano, cuida de su iglesia, Él cuida de su mies. El Señor es el Dios de la iglesia y Él la ama, la hace crecer, la hace prosperar, bendice con salvación de personas, bendice con el restaurando corazones, y el Señor ha hecho esa obra entre nosotros. Somos una iglesia pequeñita, yo creo que todos cabemos en la mitad de esta fila, ¿cierto? Nos juntamos todavía en la parte que es como la entrada del auto de una casa, pero gracias al Señor poco a poco se añaden creyentes, nuevos creyentes y creyentes buscando también una iglesia donde congregarse. Así que agradezco su oración y también les pido que sigan orando en sus corazones por nosotros. Tenemos varios desafíos, no tenemos un lugar propio, no tenemos quizás todo lo necesario, tenemos fecha hasta fin de este año en el lugar donde estamos. Si el Señor no hace otra cosa, y si hace otra cosa, amén. Entonces, pero para que estén orando por la guía del Señor con nosotros. Estoy muy contento de estar acá. Desde que Anita y Elías participan acá, siempre quise visitarles, siempre quise conocer esta iglesia. Estoy contento de conocer varios hermanos de aquí, ¿cierto? Compartir con algunos de ellos en campamento. Y poder hoy día tener la responsabilidad y el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos allí a Mateo capítulo 7, por favor. Creo que la decisión que han tomado, quizás como el liderazgo de la iglesia o los hermanos que han decidido estudiar expositivamente la Biblia, hermanos, es una tremenda bendición. Toda la Escritura es inspirada por Dios y todo es útil para su pueblo, hermano, todo es útil. La genealogía, los profetas menores, ¿cierto? Los libros históricos, proverbios, salmos, hermanos, es todo palabra del Señor y es útil para su vida, verso a verso, palabra a palabra. Cada jota, cada tilde es palabra de Dios ya ha de cumplirse en esta tierra. Ha de cumplirse, hermano. Entonces aprovéchela, es tesoro del Señor, palabra de Dios para su vida. No se canse. No se canse de estar estudiando la palabra del Señor. Como iglesia hacemos lo mismo. Pasamos poquito más de un año en 2 de Corintios, ¿cierto? Pasaje por pasaje, avanzando, y fue tremenda bendición. Creo que la iglesia salió más madura, con más convicciones, con bases establecidas sobre la ofrenda, sobre el dar, sobre la murmuración, sobre la ley de Cristo en nuestros corazones, sobre los problemas, sobre el sí y el no. Hay tanto que estudiar en la palabra de Dios. Pero cuando a veces uno corre por la palabra de Dios, deja de percibir esos detalles preciosos. No solo lo estudia aquí en la iglesia, expositivamente en su hogar, en su casa. Despegue las hojitas, ¿cierto?, que están pegadas y vea lo que es la palabra de Dios para usted. Vamos a leer el pasaje que se me ha encomendado en Mateo capítulo 7, versos 24 en adelante, hasta el fin del capítulo. Mateo 7, versos 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como tiene autoridad, y no como los escribas. Vamos a orar y comenzamos nuestro estudio. Señor y Padre Celestial, yo le doy gracias, Señor,
Por su palabra le doy gracias, Señor, porque no dejas a tu pueblo en ignorancia. Señor, porque tú quieres que te entendamos, que conozcamos, Señor, tu mensaje. Que tu palabra impacte nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser como esta multitud, Señor, admirada por la doctrina de Cristo. Porque si una voz, unas palabras queremos oír, ciertamente no las de un hombre corrupto como yo, sino que las del Maestro, las del Señor Jesucristo. Padre Celestial, anhelamos oír la palabra de Cristo, obrando nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a sentarnos allí en la hierba como en humildad, Señor, escuchaban al Señor Jesucristo y escuchar tu voz. Padre Celestial, yo clamo a ti, Señor, por la obra maravillosa y cierta de tu Espíritu Santo, de enseñarnos la palabra, de iluminar nuestras vidas, de guiarnos a toda verdad. Padre Celestial, Señor, si tú no obras, en vano no hemos congregado. Señor, si tú no obras en nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, hemos de perder el tiempo. Pero sea tu gracia con nosotros, Señor, sea tu palabra abierta a nuestros corazones. Señor, puliendo nuestras vidas, desarraigando costumbres, limpiando pecados, Señor, guiándonos a madurez, Señor, obra, yo te ruego, Señor. Señor, si mis palabras no son claras, sé tú aclarándolas, Señor. Si los oídos están cerrados, sea usted abriéndolos. Padre Celestial, sea tu gracia con nosotros en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien. He estado orando y pensando mucho en este mensaje, hermanos, porque quizás usted ha escuchado este pasaje como una historia para los niños. Y qué bendición que los niños escuchen este mensaje, ¿cierto? Quizás recuerda la canción, Señor, ¿cierto? De que el hombre sabio su casa construyó, ¿cierto? Sobre la roca y el necio sobre la arena y vinieron las lluvias, ¿cierto? Y se derrumbó. Quizás usted lo ha escuchado de esa manera y es una bendición saberlo así. Pero hermanos, este pasaje es tremendamente, nos hace responsables delante del Señor. Es tremendamente fuerte. Sé que quizás han venido de 2 o 3 sermones fuertes que impactan su vida. 2 o 3 sermones que le van a poner allí en la brecha y le van a decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Eres cristiano o no lo eres? ¿Eres confesante o eres un convertido? Este pasaje, hermanos, es una cláusula. El Señor no está contando una historia separada. El Señor no está tomando un momento aparte para decir un cuento de niños. Está haciendo una cláusula de todas las palabras que Él venía diciendo en todo el Sermón del Monte. El Señor está aquí haciendo responsables a los oyentes de lo que han oído. Lo que el Señor está cerrando no es nada más y nada menos que el Sermón del Monte. Su afamado discurso, ¿cierto? Que no todos entendemos cuán importante es. Él está sentando las bases del carácter de su reino. Él está sentando las bases, está diciendo, así se vive bajo mi gobierno, así viven los que han creído en mí, así viven los que me van a seguir, así viven los que van a esperar mi reino. El Señor va a hablar de cómo es este carácter y mire, tome atención, va a hablar y voy a ir citando, hago un paréntesis, voy a ir citando partes del sermón que usted ya estudió, que lleva meses estudiando. Entonces quizás no voy a decir todos los versos, pero recuérdelos, trate de verlos, búsquelo en su Biblia, vamos a estar citando muchas partes de ellos. Va a hablar de quiénes son los bendecidos y quiénes son los dignos de conmiseración. Cristo lo establece claramente. Cristo en este mensaje va a decir quiénes son bendecidos para Él y quiénes son miserables para Él. Y lo va a hablar tan claramente, pero tantas veces preferimos desentendernos de esto en nuestro día a día y cambiar nuestros criterios de la manera del Señor a la manera en que el mundo ve a los bendecidos y a los pobres. Aun cuando sabemos que en un día futuro viviremos nosotros y todo el mundo bajo el reino literal y terrenal de un Cristo glorioso, debemos estar sumamente conscientes que esta visión de la vida es la que debe gobernar nuestras vidas. Esta visión de Mateo capítulo 5, 6 y 7 es la que debe gobernar nuestras vidas. Hermanos, no es solo para un futuro, no es solo para que sepamos más adelante. Cristo está proclamando cómo van a ser sus seguidores en el hoy en día, desde ese momento en adelante.
Porque no solo esperamos un reino futuro. Colosenses capítulo 1, verso 13 va a decir que ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Usted como creyente y yo ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si ha creído en Cristo, si se ha aferrado de Él, ya vive en este gobierno. Quienes hemos abrazado la fe de Jesucristo, ya vivimos y debemos vivir con la visión del reino de Cristo. Mire algunas cosas que ya ustedes estudiaron y creo que las tienen en su corazón. Que los bendecidos, por ejemplo, son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que los que son bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia, no de cosas materiales. No que viven afanados por tener más y abultar y ser avaros y llenar sus closets y cambiar sus autos. No. El Señor Jesucristo dice que los bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia. Ahí se está refiriendo a un mendigo, querido hermano. Uno que clama, uno que cada día necesita y dice: Señor, yo necesito que tu justicia habite en mí. No me des pan, no me des comida, pero dame de tu justicia en mí. Ese es el corazón de uno que ha creído en el Señor, que vive bajo sus principios. Es interesante que los bendecidos no son los perfectos, no son los que ya se muestran maduros, no son los que parecen que no necesitan aprender nada más. Son los que se reconocen en su miseria y dicen: necesito tanto de ti, tanto que me enseñes, tanto que me busques, tanto que me guíes. No es que sea perfecto ya. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia. Que son bendecidos los que padecen por causa de Cristo. Mira, hermano, tú que te sientes humillado porque no tienes todo, porque te falta, porque se burlan de ti porque eres canuto. Mira tú, amado hermano, que quizás te sientes menos porque ves que el otro hermano se ríe, anda por la vida, no tiene pesares, nadie lo ataca, nadie le dice nada. Hermano, tú eres bendecido. El que sufre por la causa de Cristo, el que es perseguido, el que tiene alguna afrenta, el que se queda sin amigos por causa de Cristo, ese es el bendecido. Mira qué distinto es la perspectiva de Cristo. Cristo en su sermón magistral está sentando las bases absolutamente radicales de su reino. Ningún judío bien intencionado podría haber entendido estos principios. El Señor los estaba llevando de la obediencia ciega a la ley a la obediencia al corazón de la ley. Ya, mire la diferencia de lo que predica Cristo. Ya no es bueno solo el que no cae en fornicación, no es bueno solo el que no adultera, no es bueno el que solo respeta a sus padres, no, ese ya no es bueno. Ahora es bueno el que guarda su corazón de la inmundicia, el que en su corazón no fornica. Porque qué hipocresía, hermanos, ¿no? Cuando mantenemos un matrimonio feliz, pero nuestro corazón está lleno de hipocresía, de fornicación, de lascivias. Cristo está cambiando la visión de la ley seca al corazón de la ley. Ya no es bueno, según este sermón, el que hace grandes ofrendas. ¿Quién es bendecido ahora? ¿Quién es correcto en el reino? El que da con un corazón puro, el que da con un corazón que ha librado sus cuentas primero con sus hermanos y que ahora en paz con ellos va y ofrenda lo que tiene. Lo que tiene, con esfuerzo lo da. Es diferente a lo que vemos hoy en día, ¿no? Ya no es bueno solo el que devuelve en su justa medida. Me hizo mal, yo le voy a hacer mal a la medida, pero le voy a hacer lo mismo. Ese no es el justo según el reino de Cristo. ¿Cuál es el justo ahora? ¿Quién es el correcto? No nos gusta decirlo, ¿cierto? El que pone la otra mejilla. El que ora por aquel que me maldice. El que ama al que me está extorsionando. El que bendice cuando el otro me está tratando mal. Ese es el bueno, ese es el justo, ese es el seguidor de Cristo que el Señor está llamando. Cristo está tomando la ley y mostrando el corazón de Dios en cada palabra de la ley. Les va a hablar de un Dios que quiere que se ore a Él. Recuerda quizás ese mensaje cuando se habló
Cuando ores, no hagas como los hipócritas que aman el orar en las plazas y en público para ser vistos, sino que entra tu Padre que está en los secretos y aquel que te ve en los secretos te recompensará en público. El Señor quiere que se ore a Él, pero que se ore a Él. No para que otro me escuche, no para que otro venga después que yo oro y me palmotee la espalda. Hermano, qué ora lindo usted, ¿eh? Cuando usted ora como que pasan cosas, hermanos. ¿Cierto? Qué ora lindo usted. No, querido hermano. Ore en público y glorifica al Señor, amén, con un corazón ferviente, hágalo. Pero hágalo para Dios. Hágalo en su casa, hágalo en secreto. Si no ha orado en su casa, hermano, no se levante a orar en público. Hermanos, el Señor está cambiando la perspectiva de las cosas. No es tanto lo que se ve para afuera, es lo que yo soy con Cristo. El Señor está llamando a estos que oran a que vayan a su Dios en lo secreto, sabiendo que es su único recurso, no orando por orar, por repetir una vana repetición, sino orando porque necesitas de Dios su obrar, orando porque necesitas de Él, porque Él no es tu último recurso, es tu primer y único recurso. El Señor está queriendo que oremos a Él y que clamemos a su misericordia, a su gracia, a su obrar. No una oración por compromiso, repetitiva. Capaz que no decimos el Padre Nuestro, pero ya todos se saben lo que oramos. ¿Por qué? Porque no hay un desgarro por orar delante del Señor. Porque tu corazón no se ha quebrantado hace tanto tiempo delante del Señor. Porque crees que está solucionada tu vida. Y no es así. Vino el Mesías, vino el Rey, porque la vida no está solucionada. Vino a Él para salvar a los que no estábamos perdidos. Cristo va a enseñar, en este mensaje, va a enseñar a los que van a creer, que vuelvan su mirada a los cielos, entendiendo que los problemas y las necesidades y las riquezas de este mundo no son lo importante. Que su reino no se trata de cosas materiales y pasajeras, corruptibles, marchitables, oxidables. Cristo va a decir, hey, los que vivan ahora en la fe mía, no es el punto importante cuánto tienen, lo que tienen, cómo van a pagar lo que están pagando, no es lo más importante. Lo más importante en el reino de Cristo es buscar el reino y su justicia. Buscarle a Él. Hermanos, si esto es lo más importante de su vida, si usted ha creído en Cristo. Yo sé que aquí no necesita levantar su mano, pero ¿le preocupa cómo pagar su auto? ¿Le preocupa cómo pagar la universidad del próximo semestre de su hijo o usted mismo? ¿Le preocupa cómo pagar el dividendo? ¿Le preocupa cómo pagar las vacaciones, que quizás ya las disfrutó? ¡Qué bendición las vacaciones! ¿Cuánto tiempo pasó preocupándose por el avance de la obra de Cristo? ¿Hace cuánto se sintió mal? Porque la obra de Cristo está avanzando poco, porque hay misioneros que se están devolviendo porque no tienen sustento. ¿Cuándo fue la última vez que se preguntó eso? ¿Habrá algún hermano que no tiene para comer? Tengo un misionero muy cercano, muy cercano. ¿Sabe cuánto recibió la última ofrenda, su sustento mensual? 130,000 pesos para un mes de vida, con 2 hijas. ¿Eso le preocupa algo en su corazón? ¿Se va a ir preocupado por eso? No, hermano. Quizás usted va a seguir preocupado por la cuota del auto. Queridos hermanos, el Señor en este sermón vuelve la vista a los cielos. Vuelve la vista a los cielos y la iglesia necesita volver la vista a los cielos, queridos hermanos. Mire, este pasaje me ha machacado el corazón porque no entendemos lo que el Señor está predicando. Mire, Mateo capítulo 6, verso 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No dice, no trates, no quieras. Dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, que es el óxido, corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino que hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
Hermano amado, mire lo que va a decir al final de este capítulo, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos amados, el Señor en este mensaje le va a decir: ¿vas a creer en mí? ¿Quieres ser un seguidor? Pon la vista en el cielo. Todo lo demás se corrompe, todo lo demás se gasta, todo se va a ir. Y el Señor nos ha llamado a una esperanza eterna, distinta, profundamente distinta. A tener nuestra vista en los cielos, nuestro corazón en los cielos. Ciertamente vas a volver a trabajar mañana o pasado, vas a hacer tus cosas, tus estudios, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Piensa en las preocupaciones que vives, piensa en qué ocupa tu cabeza y vas a ver dónde está tu corazón. ¿En tu hijo? ¿Sabe que en el cielo ni va a ser tu hijo? Si va al cielo va a ser tu hermano, va a ser otro salvado como tú. En tu hijo, en tu hija, hay una idolatría hoy en día por los hijos tremenda, que le roba el corazón de los padres y pone al hijo en el lugar de Cristo, cuando Cristo debería reinar, porque lo va a hacer siempre y por la eternidad. Hermano, ¿usted cree que en el corazón de Dios el tema central eran las riquezas, eran las posesiones? No me quiero desviar mucho en esto, pero Cristo nos hace cambiar el foco. Nos hace cambiar en lo que tenemos puesta la vista. El Señor va a enseñar a dejar de vivir sirviendo a las riquezas, afanados por ellos. ¿O acaso, hermano amado, cree que alguna vez el sustento vino de usted? ¿Usted se cree eso? ¿Que el sustento vino de usted, de sus fuerzas alguna vez? ¿Vio alguna flor hoy día, en esta semana? ¿Qué hizo para vestirse esa flor? ¿Qué hizo? Hay como 6 rayitos de sol en mi patio que me alegran en las mañanas. Soy una persona alegre, pero me alegran más cuando veo esos rayitos de sol en la mañana. Y digo, no ha hecho nada. Yo la riego, el Señor le da el sol y el aire. Hermano, y son preciosas, son maravillosas. Mejor que cualquier vestido que pudiera comprar. ¿Hizo algo? Los pajaritos que vienen, los gorriones que bajan en el patio, ¿hicieron algo para mantenerse vivos? Hermanos, ¿usted cree que hace algo para mantenerse vivo? ¿Decidió respirar? ¿Decidió que el sol saliera? ¿Decidió que se levantara esta mañana por sobre las montañas? Querido hermano, no se afane. Sea diligente, sea responsable, pero no se afane. Sirva al Señor. Afánese por buscarlo a Él. Afánese porque no oró. Afánese porque no conoce toda su palabra. Afánese por lo que hay que afanarse, por lo que hay que poner el corazón, por la obra del Señor. Estoy diciendo todo esto porque el pasaje que vamos a ver es la conclusión de todo esto. Es el sentir de responsabilidad de todo esto. Hermano amado, el llamado de Cristo viene a ser un quiebre con las apariencias, un quiebre con las obediencias externas, aquella que solo se sujeta a lo escrito, pero que en el corazón aborrece la justicia de Dios y su santidad. Cristo viene a llamar a los corazones sedientos a que se vuelvan a Él en humildad, en sinceridad, limpios de hipocresía, para empezar a vivir una vida de obediencia que nace de un corazón que anhela a Dios. Cristo quiere que en su reino tengamos un corazón que se sabe pecador e indigno, que sabe que no merece al Mesías, pero que espera ansioso su misericordia, que sabiendo que todo cuanto recibe proviene del Señor y es muestra de su gracia, sabe que no es porque es mejor que su hermano que recibe la gracia de Dios, pues absolutamente no somos mejores que nuestros hermanos. Nadie es mejor que el que está sentado a su lado. Ninguno, ni yo, ni quien predica la palabra es mejor que el que está al lado. Todos vivimos y recibimos de la gracia del Señor. El sermón del monte va a ser ácido para los legalistas. Va a ser ácido para los legalistas, porque le grita en la cara que su aparente piedad es una mentira que nace de un corazón que está en oscuridad. Miren lo que va a decir Mateo capítulo 7, versos 1 al 5.
al que se cree justo, al que quizás estaba escuchando a Jesús y meneaba su cabeza, no lo necesito. Yo vivo en eso ya. Mire lo que va a decir. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Por qué miráis la paja en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien y podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, este sermón va a gritarle al mundo, no, el seguidor de Cristo no es un religioso. No es uno que se cubre con una manta de religiosidad, sino uno que desde el corazón se reconoce pecador y sirve a Cristo porque Él es el santo, dado por los injustos. Él es el bendito, dado por los que estábamos malditos. El Sermón del Monte también le va a dar una bofetada al liberal, que proclama amar al Mesías, pero que no vive conforme a Él. Mire lo que va a decir en Mateo capítulo 5, versos 19 al 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de tus mandamientos muy pequeños, así será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, y aquí no se equivoque, Cristo nos está llamando a ser liberales. A que ahora, como no vivimos en la ley, ahora nos damos al libertinaje. No, el Señor está diciendo, aquel que venga a mí y que crea, estos mandamientos de leyes le van a parecer pequeños, van a ser una cosa pequeña. De su corazón van a ser por gratitud querer vivir en la justicia de Dios, querer glorificarle a Él. Como dice 2 de Corintios capítulo 3, ya no por las leyes escritas en tablas de piedra, sino por la ley escrita en la tabla de su corazón. De allí nace un corazón transformado, que es aún mejor que el fariseo. Porque el fariseo, aunque hacía cosas buenas para los demás, por dentro estaba podrido, odiaba, menospreciaba, hacía mal a otros, dejaba todo para sí mismo. En cambio, el seguidor de Cristo hacía lo bueno para los otros y más encima los amaba. Y más encima no murmuraba de ellos y más encima oraba por los que le hacían mal. Nuestra justicia viene a ser en Cristo mayor que la de los fariseos. Cristo está sentando las bases de su perspectiva, de su reino, de su mente, para que quienes lo sigan le conozcan. Es un reino distinto, hermano, no te engañes. Creo que por años la iglesia del Señor, o los que se reúnen en la iglesia del Señor, hemos creído que podemos decir que somos del reino y vivir sin que el mundo lo note. Decir que vivimos bajo el gobierno de Cristo y vivir sin que el mundo lo note, sin que nadie se dé cuenta. Hermano, eso es una falsedad en la Biblia. Esto de ser, que somos como un ejército infiltrado, ¿cierto? Un ejército infiltrado. Quizás ha escuchado una frase que yo creo que es bien intencionada, pero no estoy tan de acuerdo de ella. Dice, el cristiano predica todo el tiempo, lo dijo un buen autor. El cristiano predica todo el tiempo, pero cuando es necesario habla. Hermano, creo que el cristiano predica todo el tiempo y siempre habla de Cristo. El cristiano predica todo el tiempo y siempre habla de Cristo. Somos llamados a proclamar un mensaje con nuestras vidas y nuestras acciones. Hermano, si tú escuchas estas enseñanzas de Cristo y las haces, tu entorno se va a dar cuenta. Tu esposa se va a dar cuenta, hermano varón. Tu esposa se va a dar cuenta si has escuchado a Cristo y ahora estás haciendo lo que Él dijo. Porque aun cuando era difícil sobrellevarla, quizás era difícil mantener una buena convivencia y querías en tu carne desecharla, al escuchar a Cristo has aprendido, bueno, Él me manda a que me mantenga allí, a que la ame, a que sea paciente con los que me tratan mal, a que la cuide, a que dé bien por mal. Tu esposa se va a dar cuenta que ya no peleas con ella, que la amas, que la cuidas, que la bendices, que estás siguiendo los pasos de Cristo. Tus hermanos en la iglesia se van a dar cuenta porque ahora cuando cometes un error y les hablas mal, después vas y les pides perdón. Porque antes de ofrendar o de cantar, lo único que quieres es tener un corazón limpio de malas relaciones. Tu entorno se va a dar cuenta si estás obedeciendo las palabras del Señor. Es imposible
es imposible vivir escuchando estas palabras de Cristo y que nadie lo note. Es imposible. Porque ¿sabes qué? Ahora tus hijos que cuando te veían orar en la iglesia, levantarte, decir algunas cosas, antes te miraban y decían, bueno, es la única vez que lo veo orar. Ahora te escuchan. Ahora algunas tardes el papá no está, la mamá no está y es porque está orando. Porque está rogando al Señor en lo secreto para que el Señor que te ve en lo secreto recompense en público. Porque ahora alguna noche tú despiertas y ya no está alguno de los miembros de la familia en la cama, está orando al Señor. Alguien se va a dar cuenta si estás viviendo en el reino de Cristo, estás viviendo con la mente de Cristo. Alguien lo va a notar. No te creas la mentira de que esto no se nota. Es una mentira. Quizás ha escuchado este ejemplo antes. Usted me creería si hubiera llegado yo atrasado y le dijera, llegara sacudiéndome, hermano, disculpe, es que venía subiendo y me chocó un camión. Me chocó un camión y yo me paré, me sacudí y me vine. Entonces eso fue lo que pasó, por eso me atrasé un poco. ¿Usted me creería? Usted, si hace así, hay un pastor que dice, si hace así entiende, si no. ¿Me creería? No, ¿cierto? Bueno, hermano, escuchar las palabras del Mesías, escuchar las palabras del Rey Eterno, conocerlas para mi vida y pretender que eso no se va a notar es una falsedad. Hermano amado, eres responsable de lo que oyes. Y te lo digo en el amor de Cristo, esta semana he tenido un buen peso sobre mí, porque este texto que viene al final del sermón de mente te hace y me hace responsable de decirte esto. Eres responsable de lo que oyes. ¿Vas a obedecer o no? Hermano amado, hemos de obedecer al Señor. La palabra del Señor dice que los que han creído en el Señor deben guardar sus palabras. Deben guardar sus palabras. Mire lo que va a decir en 1 de Juan capítulo 2, versos 3 al 4. 1 de Juan está bien al final, antes de Apocalipsis. 1 de Juan capítulo 2, versos 3 al 4. Va a decir, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ve lo que dice este texto? ¿Entiende la responsabilidad que está poniendo? Aquel que ha dicho que ha creído en él debe guardar sus mandamientos. Si dice que ha creído en él y no guarda sus mandamientos, no guarda las palabras de Cristo, Juan va a decir, tenemos serias dudas de pensar que usted es un creyente. Hermanos amados, la palabra del Señor es responsable con lo que dice y va a hacer notar nuestra realidad. Nuestro pasaje ahí en Mateo capítulo 7, por favor, véalo. Dice, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿ve dónde está la comparación, hermano? El que oye mis palabras y las hace. El que oye mis palabras y no las hace. No es que solo usted haya escuchado de Jesús, no es que solo usted haya creído en Jesús o no. El Señor Jesús está predicando, el que oye mis palabras y las hace es un hombre prudente, que edificó sobre su casa sobre la roca. El que oye mis palabras y no las hace es un hombre insensato. Hermanos amados, aquí hay varias cosas que aclarar y no quiero extenderme mucho. La parábola que el Señor está hablando aquí, el ejemplo que el Señor está hablando aquí, está hablando a dos personas, que no es un incrédulo y un creyente. El Señor está hablando a dos oyentes, dos que estaban escuchando el mensaje de Cristo, dos que estaban recibiendo la misma instrucción, dos que quizás estaban juntos compungidos. Quizás los dos se miraban y decían, oye, estas palabras, porque va a decir al final que la gente se admiraba de él. Quizás como nosotros.
todos oyentes. Los dos estaban oyendo las palabras de Cristo. ¿Dónde está la diferencia? Quizás los dos decían creer. Quizás el hombre prudente decía creer en su corazón y quizás incluso el insensato era más exagerado. Señor Jesús, tú eres el Rey, yo te seguiré donde quiera que vayas. Los dos oían, los dos estaban expuestos, los dos decían que sí cuando escuchaban a Cristo predicar las palabras del monte. Ambos. No crea que estamos hablando de un incrédulo, estamos hablando de dos oyentes. Quizás incluso dos que se decían creyentes, pero uno era genuino y el otro era falso. Y eso debe causar temor a nuestras vidas. El creyente genuino oyó a Cristo y empezó a vivir conforme a sus enseñanzas, pues creía en quién era Él. Basado en las palabras de Cristo, construyó, haciendo y viviendo como Cristo le había mandado. El creyente, el que fue prudente, su diferencia fue que oyó a Cristo y empezó a vivir su fe. Empezó a construir en su fe, a amar al prójimo, a bendecir a los que le maldecían, a ofrendar con un corazón limpio, a orar en lo secreto. Empezó a clamar a Dios por su reino. Allí empezó a construir en la roca porque su fe era práctica, era viva. Ese es el creyente sabio, el que oyó y puso en práctica y vivió lo que se le había enseñado. Buscando la justicia de Dios en el temor, limpiando su corazón, padeciendo por causa del Rey con gozo, amando a los que les odiaban, perdonando cuando otro merecía la muerte, perdonando, amando no por causa del otro, sino por causa de la justicia de Dios que juzga mejor que yo, reconciliándose 1000 veces con el que le ha hecho mal, pues 10,000 veces Dios nos ha perdonado a nosotros. Este es el hombre prudente. Puso un palo de perdón, un palo de amor, un palo de gracia, un palo de sinceridad, sacó unas malezas de hipocresía y religiosidad que habían por allí y así fue construyendo una fe genuina, una fe que obraba. Seguramente el segundo hombre también escuchó y fue compungido. Quizás en el sermón del monte también se le movieron las entrañas. Quizás le decía al prudente, el falso le decía, qué fuerte esto, es fuerte para mi vida. Quizás muchos de esos insensatos estaban acostumbrados a escuchar sermones cada domingo. Quizás era la primera vez que escuchaban al Mesías, pero antes habían escuchado por tiempo a Juan el Bautista. Estaban acostumbrados a oír. Date cuenta, hermano amado, que el hombre fue necio, no es que no oyó, sí sabía. No fue necio porque no construyó. Esa es otra cosa que darse cuenta. No fue necio porque no construyó, él hizo cosas, pero sin obedecer al corazón de la ley. Hizo lo que a él se le ocurrió, construyó, pero en cosas superficiales. Por eso cuando vino la prueba, su casa fue destruida. No te conformes con ser conmovido el día de hoy con estas palabras. No te conformes con el remordimiento. No te conformes con la mera emoción, con la tristeza de saber que no estás haciendo todo bien. Hermano, no te conformes con entender que tu corazón está lejos de la realidad de aquel que vive a Cristo. No te conformes con solo la tristeza, con irte diciendo qué palabra. Hermano, eso no cambia vidas. Hermano, la obediencia a la palabra de Dios transforma el corazón del hombre porque se hace viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Hermano amado, es totalmente distinto a lo que quizás has tenido tu concepto de cristianismo. Es diferente. Y yo te ruego que te puedas dar cuenta. No quiero que salgas de aquí con una duda, con un engaño. Hermanos, puede que estés conforme con tu vida cristiana, porque haces cosas. Porque lideras algo, porque tienes alguna área, quizás haces muchas cosas. Quizás ofrendas grandes sumas o grandes para ti. Quizás haces un gran bien a la sociedad. Quizás eres un joven moralmente correcto que hace sentir orgullosos a sus padres. Quizás te esfuerzas y cumples con todos tus compromisos eclesiásticos. Quizás tienes una gran casa construida en obras para ti mismo, porque te gusta. Porque es bonito, porque te aplauden. Quizás tienes una gran casa construida. Quizás no alcanza para eso. Y ahí quiero hablar a un tercer grupo. Quizás ni siquiera te alcanza para eso.
Quizás crees que has hecho una gran casa y tienes una casa, pero de papel. Porque crees que vienes a la iglesia, estás siendo cristiano. Porque viniste domingo a domingo, eres un buen cristiano. Una gran casa de papel, amado hermano. En este texto no, en otros sí el Señor nos manda a congregarnos. En este texto, ¿cuántas veces el Señor dijo que su discípulo era un congregante? ¿Cuántas veces apuntó al acto de ir solamente y escuchar? Ninguno. ¿De qué habló Cristo? De vivir las palabras de la fe, de vivir las palabras de Cristo. Hablando de los que obran sin atender las palabras de Cristo, a los que hacen obras pero sin el corazón correcto. En la iglesia encontramos este mal. En la iglesia encontramos este mal, hermanos. Algo que me pesa hoy en día y que me duele hoy en día es ver que la iglesia parece y creemos que es una iglesia para consumir. Es un supermercado. Parece que hacer iglesia y ser un hijo de Dios es ir al supermercado. Vamos a ese supermercado los domingos por la mañana, tomamos lo que nos gusta, si son las alabanzas, 3 de alabanzas, medio sermón, y me voy a la casa y lo consumo. Y vuelvo al otro domingo cuando eso ya se me acaba y siento algún hambre. Hermano, ¿notaste lo que es el sermón del monte? ¿Lo notaste en estos meses estudiándolo? Es un desafío para vivir a Cristo en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en donde quiera que estés, con tu familia cercana, lejana. Es un desafío para vivir a Cristo, no solo de palabras, sino de hechos que confirman las palabras. Una fe que solo de palabras es una fe falsa delante del Señor y que no salva. Mire lo que va a decir Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Este versículo lo tienen en la mente si usted es creyente de hace varios años. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire lo que dice de los que oyen y no actúan. Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El hacer la palabra de Dios, el que hace la palabra de Cristo, no sé si lo notó, pero es muchísimo más que asistir los domingos, asistir a una reunión más. El que hace las palabras de Cristo, lo vive a Él día a día, en sus relaciones, en sus acciones, en las actitudes, en las palabras, en los pensamientos. Hermano, en lo que usted dice aquí adentro, vivir a Cristo. Cuando la fe del hombre sabio fue probada por diferentes situaciones, quizás estos ríos van a ser pérdida de trabajo, quizás estos ríos van a ser conflictos matrimoniales, tentaciones, ataques directos de Satanás. Cuando la fe del sabio fue probada, ¿sabe qué se notó? Cuando fue probada, se notó dónde estaba su fundamento. Porque empezaron a pasar los ríos y la gente quizás miraba y decía, oye, se va a caer, se va a caer. Y el agua pasó y corrió tanta tierra y tanto polvo y tanta arena que de repente se descubrió que esta casa estaba fundada en la roca. Por eso estaba tan firme. Cuando la fe del genuino es probada, ¿sabe cómo se mantiene? Firme. Firme. Cuando vienen los problemas, las dificultades, puedes tener tristezas, pero vas al Señor. Puedes no entender, pero vas a Cristo. Puedes quizás estar incluso disgustado con lo que está pasando, pero te congregas y le pedís a alguien que ore por ti. Tu fe se mantiene firme, es una fe genuina, es una fe inamovible. En la fe del genuino, cuando es probada, se mantiene. Cuando fue probada la fe del falso por circunstancias,
¿Sabe qué sucedió? Se destruyó todo su castillo. Cayó. No había nada. De todo lo que él dijo construir, de todo lo que él dijo hacer, de todo lo que él pensó que era importante para su vida, se fue. Yo no creo que pase aquí, pero lucho harto en la iglesia donde estoy o en diferentes lugares porque veo que los padres, las personas de generación madura en la iglesia, de edad adulta, están afanadísimos por la educación de sus hijos y la educación de los nietos y la educación del que se le cruce por delante. Están afanadísimos, es como que eso fuera a construir el reino de Cristo. Y que estudien, pero lo importante es que estudie, lo importante es que le vaya bien, y le compran y lo llevan y lo traen y que descanse y que duerma el domingo y que duerma el sábado y que duerma 8 días a la semana porque está estudiando, porque está estudiando, porque está estudiando. Hermano, ¿cree que ese título va a llegar a los cielos? ¿Cree realmente que eso es lo más importante en la vida de su hijo? ¿En su propia vida? Hermano, ¿realmente cree eso? No, ¿cierto? No. Hermano, entonces viva diferente. Afánese porque él conozca a Cristo. Expóngalo, llévelo. Hermano, crecí en una familia pobre. Si la verdad era que éramos pobres. Bien pobres, hermano. Pobres al momento que se nos rompían los zapatos y ahí había que comprar un zapato nuevo. Crecimos en una familia pobre. No perfecta. Hermano, pero mi madre decía, yo no voy a criar hijos para el mundo. Yo no voy a criar hijos para el mundo. ¿Y sabe qué? Cuando había campamentos, ahora yo entiendo, no tengo idea cómo pagaba un campamento, porque pagaba 5 campamentos, ¿cierto? Y a veces los perros nos quedábamos 3 semanas en los campamentos. No sé cómo lo hacía porque éramos pobres, hermanos. Quizás teníamos 2,000 pesos en un día, bueno, en un buen día. En un buen día, hermano. Pero ella decía, yo no voy a criar hijos para el mundo. Y mi padre, cuando hablamos alguna vez de estudiar, hermano, él dijo, hijo, estudie lo que quiera. Yo no se lo puedo pagar, pero estudie lo que quiera. Pero fue un hombre no perfecto. Pero si yo me acuerdo de algo en mi adolescencia, fue haberme levantado y escucharlo orar y clamar por mí. Rogar por mi alma. Rogar por mi alma. Y una madre orar sinceramente, decir, Señor, si no te va a servir, llévatelo. Porque no sirve en este mundo si no te sirve a ti. ¿Cuándo vamos a llevar nuestra fe a la práctica? A la práctica, hermano amado. Es día de yo arrepentirme, pero cada uno de nosotros y empezar a vivir un cristianismo más genuino, donde Cristo esté puesto, sentado, como dice su palabra, a la diestra de Dios Padre, esperando la adoración de todo hombre en todo lugar. Hermano amado, deje de vivir para pequeñeces, porque esas pequeñeces cuando vienen las tormentas se van con el agua. Se van con el agua, se disipan, se van, son arrastradas, son arena del mar. Arena, se va a acabar. Construyan un fundamento sólido de fe. Hermano amado, solo para ir terminando, cuando alguien se enfrentaba a las palabras de Cristo era algo sin igual, sin igual. Hermano, no crea que la pasada de Cristo por la tierra fue algo intrascendente. Cristo era un jovencito, como de 30 años, con una barba oscura, pelo hacia el lado, no era cabello, ¿cierto? El Señor era un jovencito, hermanos. ¿Sabe qué? Cuando hablan de carpintero la palabra no es tallador de alta gama, la palabra es como maestro de chasquilla, como el que hubiera ido a su casa a arreglarle la ampolleta, ¿cierto? Criado en Bajos de Mena, en Nazaret, un hombre pequeño. Una vez lo reconstruyeron y reconstruyeron lo que ellos pensaban de Cristo en un programa y lo hicieron como moreno. Yo dije, no, ¿cómo Jesús va a ser tan morenito? ¿Cierto? Hermano amado, el Señor humanamente era sencillo, pero sus palabras eran las palabras del Dios viviente. Y dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y eso es como que estaban continuamente fascinados por lo que él hablaba. Él terminó de hablar y la gente estaba anonadada, pensando. Hermanos, a veces separamos la voz tronante en Horeb, allá donde estaba el pueblo de Israel, es como que eso queremos vivir.
Cuando el Señor tronó y habló con Moisés y el pueblo dijo, Moisés, habla tú porque moriremos. Pero cuando hablaba Cristo, creemos que Él contaba chistes, que Él decía que, hermanos amados, era el Dios, aquel por quien y para quien fueron hechas todas las cosas. Era Cristo. ¿Cómo vas a tomar las palabras de Cristo hoy? ¿Cómo vas a tomar las palabras de Cristo hoy? ¿Te van a admirar? ¿Van a quedar guardadas en tu corazón? ¿Van a transformar lo que estás viviendo y haciendo? ¿O van a ser como agua que pasa por el lado tuyo? Hermano amado, el Señor tenía y tiene toda la autoridad de enseñar todo cuanto Él quiera. Y la gente se admiraba de eso. Antes de cada milagro Él estaba enseñando, Él estaba contando. Antes de darle los panes a los 5,000, ¿sabe qué dice? Que Jesús fue, se sentó con ellos y les enseñó muchas cosas. Antes del milagro. Quizás comieron el pan en 1 hora, pero ¿cuánto tiempo les habló y les contó de sus milagros? Y ellos querían oír esa voz. Hermanos amados, escuchen la voz de Cristo en su palabra. Un buen predicador una vez dijo como para mover a sus oyentes, dijo, hermanos, hoy día un hermano bautista, digamos, un hermano bien conservador, dijo, hermanos, hoy día escuché la voz de Dios. Y la gente empezó. Bueno, está hablando algo, no tiene que querer decir otra cosa, hermanos. Hoy día estaba en mi pieza y oí la voz de Dios. Lo oí claramente, oí al Señor y Él hablaba a mi vida. Fui a mi cuarto y Él estaba ahí hablándome, transformando mi vida, su voz era tronante. Hermanos, hoy día abrí la palabra de Dios y oí la voz de Dios hablando a mi vida. Hermanos, esta voz de Dios es la que puede transformar tu vida hoy. Hermano, yo te animo. Han terminado una sección gloriosa de la palabra de Dios, que aumenta y embellece toda la gloria de la palabra de Dios. Pero el Señor con esta cláusula les va a hacer responsable. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a oír y no hacer? ¿O vas a oír y construir una fe genuina mostrada a través de tus obras que obedecen al Señor Jesucristo? Vamos a orar. Finalizamos. Señor amado y Padre celestial, yo le doy gracias, Señor, porque en su gracia maravillosa, Señor, tú quieres instruirnos, quieres enseñarnos, Señor. Padre amado, dirígenos, Señor, en este día a tener oídos y un corazón obediente a ti. A mí mismo, Señor, estas palabras me han impactado, me han hecho tener temor de ti, Señor. Un temor, Señor, que anhelo sea reverente para cada día de mi vida. Señor amado, yo te ruego que pongas en mis hermanos como en mí hambre y sed, Señor, de tu justicia, de conocer tu palabra y de querer vivir conforme a ella. Padre celestial, sé tú obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Haz de esta iglesia una iglesia que no solo sea aparentemente hermosa, sino que en su vida, en su actuar, en las relaciones, sea Cristo mostrado y glorificado. Señor, te ruego, Señor, como en cada iglesia tuya que se predica tu palabra con fidelidad, sea, Señor, removida de nosotros formalismos, religiosidades, Señor, hipocresías, para que el carácter de Cristo nazca de un corazón humilde, en que unos a otros nos exhortamos y nos animamos a la fe. Señor amado, que haya un amor genuino, no fingido, entrañable, Señor. Padre, que muestre el carácter del amor de Cristo en nuestras vidas. Padre, cuida a sus líderes, bendígales. Sigue encaminándoles en este buen camino de enseñar todo el consejo de Dios. Señor, guarda a los jóvenes, a esta tierna generación, que sus corazones sean sensibles a tu voz, Señor. Líbrales, Señor, de los afanes de esta generación, Señor, que en realidad esas riquezas no son ningunas. Que te busquen a ti, el único Dios verdadero, que amen al Señor Jesucristo, a quien has enviado. Te alabamos, Señor, te honramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.